Muy bienvenidos, hermanos, en esta mañana a nuestro culto, el cual vamos a dedicar para que el Señor sea glorificado y bendecido en medio de nosotros. Domingo 6 de diciembre, primer domingo de este mes y último mes de este mes. Y la verdad es que podríamos intentar hacer un balance de tal vez cómo nos ha estado yendo el año y también estar preparados para dar gracias a Dios a la hora de pasar a tomar la mesa del Señor, dar gracias a Dios por cómo nos ha guardado, por cómo nos ha bendecido en este año. Claro que han habido cosas malas, claro que ha habido momentos difíciles, pero sabéis una cosa, la gracia del Señor ha estado ahí para bendecirnos. ¿Qué día tan especial fue este jueves pasado que tuvimos culto de oración de nuevo en la iglesia? Gracias a Dios tuvimos un buen momento en el cual, estando juntos, un grupo de hermanos, poder venir para compartir la palabra y alabar y bendecir el nombre del Señor. Pues sin más, vamos a continuar en esta mañana dándole gracias a Dios, recordando tal vez por los momentos que hemos pasado y cómo la gracia de Dios nos ha sustentado y nos ha bendecido. Que el Señor nos bendiga.
Qué bien, hermanos, poder cantar juntos alabando el nombre del Señor. Y ahora vamos a cantar un cántico más que nos va a introducir a la Santa Cena, con el cual vamos a prepararnos, vamos a pedir perdón al Señor, vamos a darle gracias, y después de él empezaremos a leer lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la mesa del Señor, y tomaremos juntos de este pan y de este vino, recordando la gracia del Señor en nuestras vidas. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno es poder venir en esta mañana para recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él ha estado obrando desde este principio de año en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias.
Tal vez no nos hemos dado cuenta cómo la gracia de Dios y su misericordia nos ha visitado, nos ha bendecido en todos estos momentos duros que hemos tenido en este año. Y en esta mañana vamos a recordar lo que el Señor ha hecho. Vamos a recordar también por dónde hemos pasado y vamos a dar gracias a Dios por el pan y por el vino, por lo que cada uno de estos dos elementos simboliza. El pan, que Dios se hizo hombre, y el vino, que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario tenemos perdón y vida eterna. Pero lo más maravilloso pasó al tercer día, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y sin resurrección no hay ninguna otra cosa. Gracias a que Jesús resucitó, tú y yo hemos tenido perdón de pecados y vida eterna. ¿Y cómo no dar gracias a Dios por lo que Él hizo? Vamos a leer lo que encontramos en la primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11 y versículo 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor vamos a orar, vamos a dar gracias por este pan y vamos a tomar de él. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho. Te pedimos que perdones nuestras vidas, que perdones nuestros pecados, Señor, porque tantas veces nos desviamos, Señor. Tantas veces andamos en nuestra carne, Señor. Límpianos, Señor. Renueva nuestra mente, renueva todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Queremos que tú lo renueves con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, perdona nuestras maldades, nuestras equivocaciones, nuestros errores, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Gracias te damos en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Amén. Tomemos de este pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y vamos a dar gracias por esta copa y sobre todo por lo que nos está diciendo Jesús. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto en el cual, gracias a Jesús, tenemos reconciliación con Dios. Gracias a la resurrección de Jesús tenemos vida eterna y podemos llamarnos sus hijos. Vamos a dar gracias por esta copa. Señor, gracias por este vino, Señor, que simboliza esa sangre derramada por un pacto eterno, por un pacto de salvación, por un pacto de santidad, por un pacto de justificación. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, porque sin ti nada somos, Señor. Seguimos rogándote, Señor, sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue poniendo tu mano de sanidad sobre nuestros enfermos, Señor. Darnos fortaleza, darnos vigor, darnos, Señor, ganas de servirte, de amarte más y más, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más y más de ti, Señor. Gracias, gracias por este pacto en tu sangre. Gracias por tu resurrección. Gracias por estar en cada hogar de los que estamos ahora mismo conectados, Señor, dando gracias a Dios porque tú te hiciste hombre para salvarnos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. A ti sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomemos esta copa, hermanos. Y bien, vamos ahora a dar paso a la palabra. Buenos días, hermanos. Seguimos hacia adelante y vamos ahora a pasar a la palabra del Señor. También recordando
todo lo que últimamente ha acontecido un poquito a la vida de Elías. No podemos acabar este estudio acerca de la vida de Elías sin ver una de las cosas más relevantes que pasa en la vida de Elías, de este llamado tan concreto que Dios tuvo para con su vida y de lo que Dios sigue haciendo y todavía tendrá que seguir haciendo en la vida de este gran siervo de Dios. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos mirando acerca de 3 cosas que Dios le pidió a Elías que hiciera. Una de ellas era ungir a Hazael por rey de Asiria, la segunda cosa era ungir a Jehú por rey de Israel y la tercera es ungir a Eliseo por profeta en su lugar. Y la verdad es que nada de estas 3 cosas, mirando desde el punto de vista humano, son lógicas para ningún hombre y más para un siervo de Dios que estaba ahí al frente, al pie del cañón. Porque os explico, ungir a Hazael por rey de Asiria, a un enemigo del pueblo de Dios, ¿cómo Dios me está pidiendo esto? Humanamente podemos llegar a pensarlo. ¿Cómo podemos pensar humanamente cómo Dios me pide que unja a Jehú por rey de Israel sin saber si Jehú te ama, Señor, si va a andar en tus caminos, si va a ser un rey que va a proclamar tu palabra, un rey que va a bendecir, que va a ser una bendición para la nación de Israel, o va a ser un rey como todos los que hemos tenido hasta ahora, que han ido apostatando de lo que tú eres, desechando tus caminos, haciendo su propia voluntad, inclinándose a otros reyes. Y tercera cosa que es chocante también para la vida de Elías, o a lo mejor lo sería para mi vida y tal vez para tu vida, es que yo unja a un sustituto en mi lugar. Es como decir, Señor, es que ya no me necesitas, Señor, es que me estás desechando, porque nada de estas 3 cosas son lógicas. Pero ¿sabes una de las cosas? Me llama la atención lo obediente que es Elías. Que desde el primer momento que empezamos a ver la vida de Elías, él es un hombre que responde, sí, Señor, te obedeceré. Sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Sí, Señor, lo que tú digas, esto haré. Era un hombre obediente y ojalá tú y yo seamos hombres así, hombres obedientes. La verdad es que mirando el servicio a Dios, mirando cómo los sacerdotes servían, cómo estos hombres servían, me gustaría recordar cómo se preparaba un sacerdote, cómo se preparaba un hombre que iba a servir a Dios. La verdad es que, aunque son cosas distintas los profetas y los sacerdotes, pero si tenemos una referencia acerca de cómo eran llamados los sacerdotes, ellos empezaban a servir, a aprender perdón a la edad de 25 años. Y ellos ahí tenían 5 años de formación. Y a partir de los 30 es cuando ellos empezaban al servicio a Dios. Y digo esto porque Elías tendría muchísimo más de 30 años cuando empezó a servir a Dios, y lo más seguro que Eliseo tendría ya, por lo que vamos a ver más adelante, sobre los 30 o 33 años o 34 años de edad, en los cuales pues podía servir a Dios, o a lo mejor los 30, servir a Dios libremente, sin ninguna cosa que pudiera ser un lastre para tirar de él, para que no hiciera la voluntad de Dios. Pero, ¿sabéis? Empezaban a los 30 años los sacerdotes y acababan a los 50 de años. Ahí acababa su labor, su ministerio como sacerdotes entregados a Dios, y se dedicaban después a cosas mucho más fáciles de hacer, cosas en las que no tuvieran tanto trabajo, tanta dificultad para hacer. Y todo esto lo podéis encontrar en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 4, versículos del 1 al 3, y en el capítulo 8, versículos del 23 al 26 del libro de Números. Y ahí vamos a ver cómo los sacerdotes eran llamados como unos, nos dice que tenían un comienzo a los 25 años y cómo después a los 30 empezaban a servir hasta los 50 años. Pues bien, la verdad es que todo esto estaría a lo mejor pasando por la vida de Elías, por la mente de Elías, cómo yo te he estado sirviendo durante estos años y ahora... Señor, ¿me estás pidiendo un sustituto si no llevo mucho tiempo? La verdad es que muchas veces pensamos que cuando estamos leyendo las acciones de los hombres de Dios parece como que sean días, semanas o meses, pero a lo mejor aquí ya llevaba un periodo de 12 o 13 años de servicio hacia Dios, Elías, y ahora
Señor, me estás pidiendo un sustituto. Caray. ¿Sabes una cosa? Elías era un hombre obediente. Ojalá tú y yo, cuando acabemos de hablar sobre este tema en esta mañana, podamos llegar a la conclusión de decir, Señor, quiero ser obediente, quiero decirte, sí, Señor, heme aquí, estoy a tu disposición. Vamos para ello a leer la lectura del día de hoy. Vamos al Primera de Reyes, al capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 15 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 21. Y dice así, y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de buey delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Vamos a orar por esta palabra dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y nuevamente pedimos que tú nos hables, Señor, a nuestra vida, a través de ella, a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser hacedores de ella, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a obedecerte, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes como Elías, Padre, y gracias te damos en esta mañana y pedimos tu bendición a todos los que estamos aquí escuchando y viendo tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, háblanos, Señor, y trae tu bendición a nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar destacando que lo que el nombre de Eliseo nos da a entender, porque todos los nombres que en la palabra encontramos tienen un significado, ¿no? Tienen por decirlo así, un algo con el que nos habla, con el que nos dice cómo puede ser esa persona, algo de su cualidad, algo, parece mentira, pero aún desde niños, cuando les he puesto ese nombre, así son esas personas. Y mira, Eliseo significa Dios es mi salvación. Y la verdad es que cuando Eliseo fuera un niño pequeño, un adolescente, un joven, cada vez que estaban diciendo su nombre, Eliseo, estaban diciendo, nene, Dios es tu salvación. Es decir, podían mirarte y cada vez que tu nombre era pronunciado, es decir, Dios es tu salvación. Dios es mi salvación. Qué nombre tan increíble, ¿verdad? Y ojalá esa sea el significado de nuestra vida, que hayamos creído en ese Dios que salva y que bendice y transforma nuestras vidas. Y a lo mejor tú, que puede ser la primera vez que me escuchas en esta mañana, quiero decirte que Dios es tu salvación, que no encontrarás nada fuera en las calles, en el trabajo, por donde andes, que traiga paz, que traiga bendición a tu vida, solamente Jesús, y Jesús te puede reconciliar con Dios. Sí, allégate a Jesús, no a una religión, allégate a Él para que Él traiga paz, para que Él traiga vida. Mira, en estos momentos hay mucha gente que va muy perdida, buscando una solución, buscando dónde poder esconderse, buscando cómo poder satisfacer sus deseos más íntimos. Mira, acércate a Dios, dice la palabra de Dios, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y en esta mañana te invito a que te acerques a Dios. Si no eres un hijo de Dios, acércate a Dios para que sea tu salvación. Si somos hijos de Dios, acerquémonos a Dios en esta mañana y todos los días de nuestra vida. No dejemos de no acercarnos a Dios, no andemos por nuestra cuenta, no andemos en nuestros negocios, andemos para Dios, andemos en los negocios de Dios. La verdad es que
Cuando yo estoy mirando a Elías y veo ahora que hay un sustituto, una persona que va a ocupar su lugar, siempre que he leído la palabra de Dios, cuando veo estos dos grandes hombres, yo me quedo eclipsado por la figura de Elías. Lo veo como el hombre de Dios, como el hombre que hace descender fuego del cielo, como el hombre que pone en orden las cosas. Muchas veces me he imaginado a ese Eliseo como una persona secundaria, ¿no? Como alguien que está ahí, que claro, que Dios lo llama, pero que en su momento el que tuvo el cargo, el que tuvo la posición tal vez de honor, era Elías. Pero ¿sabes una cosa? Es una muy mala percepción mía. Yo no sé si tú has leído el libro de Reyes, ya has leído acerca de la vida de Elías y de Eliseo, pero esta era mi percepción muchas veces acerca de cuando veía a Eliseo. Pero sabes una cosa, que Elías y Eliseo fueron hombres llamados por Dios. Mira, me llama la atención que Elías tuvo un servicio hacia Dios acerca de unos 15 años aproximadamente. 15 años sirviendo a Dios, y Dios se lo llevó en un torbellino de fuego, ¿verdad? Nos dice la palabra. Y en cambio vemos a Eliseo que tiene unos 50 años aproximados de servicio a Dios, que es una persona que está más activa, más cercana hacia el pueblo de Israel. Si os fijáis, en los años de servicio de Eliseo, muchos de ellos los pasó escondidos, los pasó ocultos en una cueva, los pasó en el piso de una viuda. Caray, lo pasó aparte. Y en cambio Eliseo era un hombre mucho más cercano al pueblo, un hombre con el que podías hablar de tú a tú, ¿sabes? Hermanos, no es un profeta de segunda clase Eliseo. Es un error pensar muchas veces eso, o pensar que puede ser de esta manera. No, cada uno tenía la dignidad que Dios le quiso dar, al igual que la dignidad que da a todos aquellos que servimos, que trabajamos para que Dios sea glorificado, la dignidad de servir, la dignidad de a lo mejor de ser un hermano o una hermana que ore, que sea un intercesor por los problemas de este mundo, para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia sea bendecida. Una persona que reparte folletos, que habla del Señor, es una persona digna de ser alabada, de ser dada las gracias por su labor y su obra para con nuestro Dios. El que limpia un baño, el que predica, el que toca un instrumento, el que hace cualquier cosa de servicio por amor a Dios, no para que Él se vea, no para que sentirse realizado, sino para que Dios sea glorificado en su vida. Sí, hermanos, porque muchas veces podemos pensar, yo me siento realizado haciendo esto, yo me siento bien, pero no es sentirte bien o sentirte realizado, es que Dios sea glorificado en tu vida, es que Dios sea glorificado en medio de la congregación de los santos. No es nosotros, sino que es Dios. Dios, siempre Dios glorificándose en medio de su pueblo, en medio de las personas que llama para que su obra sea hecha en medio de los tiempos. Y hermanos, nosotros somos llamados también como Eliseo, que viendo la vida de Eliseo era un tanto admirador de Elías, de cómo Dios había utilizado a este hombre, de cómo él estaba aprendiendo a su lado. Y sabes, muchas veces la palabra de Dios nos insiste, nos llama a que nos volquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que andemos por esos caminos que agradan a Dios, que no agradan a nuestra que muchas veces son desagradables a nuestra carne, pero que agradan a Dios, porque nos apartamos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, para que podamos dar un buen testimonio en medio de los tiempos, un testimonio que honre y que glorifique a Dios. Podemos decir, como Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermanos, tenemos que como Pablo, poder llegar a decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Imitadores de aquel que nos salvó, de aquel que bendijo nuestras vidas. ¿Sabes? En este capítulo 19, en estos últimos versículos de este capítulo que hemos leído, empieza la historia de un gran siervo de Dios. Elías fue un gran siervo de Dios, pero Eliseo también fue un gran siervo de Dios. Y como he dicho, cualquier persona que sirve a Dios haciendo
lo que hace para que Dios sea glorificado por sus actos, que Dios sea bendecido, enaltecido, es un gran siervo de Dios. Y mira, viendo estos dos grandes siervos de Dios, viendo cuando Elías va y ve a Eliseo y tal vez el Señor habla a su corazón y le dice, este es el hombre sobre el cual tú tienes que poner tu capa para que empiece a seguirte, para que empiece a aprender, para que sea tu sustituto. Muchas veces podemos pensar que los que servimos a Dios es por nuestra santidad, porque somos personas muy especiales. Pero déjame decirte, si yo veo a un Eliseo que fue un gran hombre de Dios, un hombre que hizo muchos más milagros que Elías, porque hizo muchos más milagros que Elías. Pero fíjate, no dependía de la santidad de Eliseo, no dependía de la santidad de Elías para servirle, dependían del llamado de Dios, de que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, para poder servir a Dios como Dios quiere que sirvamos, unos cantando, unos repartiendo folletos, como he dicho, otros limpiando, otros hablando de tú a tú, llevándoles el mensaje de salvación, las buenas nuevas, todos sirviendo para que la gloria de Dios resplandezca dentro de este mundo lleno de tinieblas. Pero, ¿sabes? No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Es el llamado de Cristo, es el llamado de Dios para que le sirvamos. Mira, pienso una cosa, aquí lo que este pasaje nos revela a través de las palabras que encontramos, que nos dice que Eliseo era un campesino, era, como aquí en Cataluña se diría, un payés, es decir, un hombre que labraba la tierra, un hombre que se dedicaba al campo, que tenía ganado, pero que sobre todo labraba la tierra. Y lo que nos dice, lo que nos destaca, es que Eliseo estaba arando el campo con 12 yuntas de buey. Generalmente, una persona podía tener 2 yuntas de buey o 4 yuntas de buey y sentirse muy afortunado por poder contar con esos bueyes para poder arar el ganado, o sea, para poder arar la tierra. Pero fíjate, aquí lo que la Biblia nos dice de Eliseo es que tenía 12 yuntas de bueyes. Es decir, cuando Eliseo lo ve, delante de Eliseo hay 11 hombres más que estaban arando la tierra y que él iba en ese último lugar arando la tierra. Es decir, tenía 24 bueyes. Es decir, Eliseo era de una posición acomodada. Nos da a entender que era un hombre que tenía buenas posesiones, que tendría buen dinero, pero también nos está diciendo una cosa cuando Elías lo encuentra ahí arando la tierra, que este hombre privilegiado, afortunado tal vez por tener un sustento bueno, por tener unas posesiones, por tener un trabajo pues en el que pudiera vivir holgadamente. ¿Sabes una cosa? Lo que nos está diciendo es que no era un niño de papá, que no era una persona que no le gustase ensuciarse las manos, que no era una persona que dejaba el trabajo hacia otros y que él simplemente supervisaba, sino que él estaba ahí al pie del cañón para poder arar, para poder hacer bien las cosas junto con los colaboradores que él tenía. Y esto nos habla de una manera tremenda a todos los que somos hijos de Dios, a que no podemos ser individualistas, sino que tenemos que saber trabajar en equipo, es decir, trabajar con las personas que están a nuestro alrededor para que la gloria de Dios resplandezca en medio de su iglesia. Mira, Eliseo estaba trabajando con 11 hombres más que estaban labrando la tierra, que le ayudaban en estos negocios. Quiero decirte una cosa, que Eliseo y esos hombres estaban trabajando perfectamente compenetrados para poder hacer bien esos surcos en medio de la tierra. Todos tenían una misma meta, todos tenían un mismo plan, todos tenían una misma labor que hacer. Y así es la iglesia. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia unida en Cristo Jesús. La iglesia de Dios, que somos tú y yo, no podemos andar cada uno con una manera de pensar. Tenemos que ir unidos para que Dios sea glorificado. Tenemos que ser un equipo que sepamos hablar, dialogar, negociar, para poder trabajar compenetrados unos y otros. No podemos ser individualistas.
no tenemos que imponer nuestra voluntad, ni nuestra visión. Lo que tenemos que saber cuál es la visión de Dios. Y si yo sé cuál es la visión de Dios, tú también sabrás cuál es la visión de Dios, y trabajar unidos para que Dios sea glorificado en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro entorno, en donde estamos. Gloria a Dios. Tenemos que saber escuchar. No tenemos que decir, este es mi lugar, este es mi puesto, y de aquí nadie me quita. Pues bien, a Elías lo iban a quitar. Ten en cuenta que Dios es el que pone. Y cuando Dios pone, hay que respetar y saber lo que Dios quiere que se haga. ¿Sabes por qué? Porque si no, estaremos luchando con Dios. Y cuando luchamos con Dios nos metemos en verdaderos problemas. Porque nosotros no estamos para luchar con Dios. Estamos para obedecerle, para respetar su criterio y para decirle como Elías y como Eliseo, sí, sí, Señor, estamos a tu disposición. Lo que tú digas, eso haremos. Fíjate, Eliseo se encuentra trabajando y de repente se encuentra con un manto sobre los hombros. Es decir, como si yo me quitara esta americana y se la pusiera a otra persona que la veo que está arando ahí la tierra con un carrito, se la pongo y me voy. Es que lo que nos está diciendo la palabra es que no hablaron entre sí, no interactuaron, sino que de pronto Eliseo se vio con una capa encima de sus hombros. Podía pensar ¿qué ha pasado? ¿Por qué este hombre me ha puesto esto? Pero sin lugar a dudas, Eliseo, cuando vio que le habían puesto esa copa y vio a ese hombre que se alejaba de su lado, estaba pensando con claridad, este es Elías, que ha puesto su manto sobre mí para que yo lo siga. Es decir, Dios me ha llamado para que haga algo, lo cual no lo sé, pero sé que Dios me llama para que haga su voluntad. Caray, la verdad que todo esto parece muy raro, ¿verdad? Sería muy raro para Eliseo, también sería raro para Elías, porque Elías a lo mejor pensaba, yo le hago esto, obedezco al Señor y que pase lo que pase. Fíjate, vamos a mirar qué es lo que va a pasar. Eliseo sale corriendo y pide a Elías poder despedirse de su familia, poder ir, dar un beso a su papá, dar un beso a su mamá. Y Elías lo que le dice, parafraseando a Eliseo, dice, Eliseo, a mí que me cuentas, yo no he sido el que te he llamado, el que te ha llamado ha sido Dios. Ya sabrás tú cómo tienes que actuar. Pero, ¿sabes? Yo creo que esto no es ninguna excusa para no irse con Elías, porque muchas veces leyendo la Escritura, como lo hacemos muy por encima, sin intentar profundizar en los datos, en todo lo que nos aparece, porque todo lo que nos aparece, ese complejo de ideas, de frases, de elementos que salen, están ahí para decirnos lo que verdaderamente Dios quiere plasmar y decirnos a cada uno de nosotros. Y cuando vemos esto, a lo mejor muy por encima podemos pensar es una excusa de Eliseo para poder ir a su casa y para que sus padres le digan a Elías, no, este no se va contigo ni mucho menos, tiene que estar aquí cuidándonos en nuestra vejez como nosotros le hemos cuidado. Elías, ten en cuenta que la palabra de Dios nos dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y la forma que tiene ahora nuestro hijo Eliseo de honrarnos es estar cuidándonos en nuestra vejez. Pero caray, aquí pasa algo extraordinario, porque lo más seguro es que Elías no pensara esto. A lo mejor las personas que vieron toda esta movida, todas estas circunstancias tan raras, pudieran pensar lo que yo os he dicho hace un momento. Pero yo creo que estaba en lo más profundo del corazón de Eliseo el servir a Dios. Tal vez él no sabía cómo, pero llegó el momento de poder servir a Dios. Y tal vez a lo mejor tú no sabes cómo servir a Dios, pero llegará el momento en que sí Dios te hable de qué manera vas a poder servirle y en la manera que Él quiere que le sirvas. ¿Sabes? Eliseo sería un hombre maduro, sería un hombre de unos 30 años, porque la decisión que él iba a tomar de seguir a Elías era una decisión que solo podía tomar una persona a partir de los 30 años. Es decir, una persona a partir de los 30 años, los judíos lo consideraban como una persona responsable, capaz de tomar decisiones y capaz de hacer acciones
sin contar con el resto de su familia. Y la verdad es que este hombre llega a sus padres y les dice: Elías me ha puesto el manto y quiere que le sirva. Caray. Yo no sé la reacción de los padres, yo no sé si se quedarían con cara de póker como diciendo: bueno, ¿y qué nos quieres decir? ¿Que nos vas a dejar, Eliseo? ¿Que te vas a marchar? O a lo mejor eran hombres de Dios, porque tal vez esa postura es una postura muy carnal, ¿no? Yo me cojo a lo que veo, a lo que tengo, y a lo mejor eran hombres de Dios, mujeres de Dios, que dijeron: qué alegría, Eliseo, vas a servir a Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y sabes, lo que Eliseo quería hacer con esto de besar a sus padres era toda una ceremonia, era poner en orden toda su casa, era poder saber que sus padres podían quedarse tranquilos, porque cuando él se marchara todo quedaría ordenado, todo quedaría de una manera hecha para que no pasaran necesidad. Tal vez no sabemos si tenía un hermano o tenía familia, pero para que todo quedara, para que sus padres pudieran tener esa vejez en tranquilidad, en provecho. Y caray, ¿qué es lo que hace Eliseo? Pues hace una despedida en la cual va a matar esos bueyes con los que él labraba la tierra y va a quemarlos en la yunta de madera con los que él labraba la tierra. Pero esto es duro decir a tus padres, a lo mejor: mira, me voy a servir a Dios y a lo mejor no os veré más. Porque claro, ahora uno puede irse de misionero, puede estar pastoreando en una determinada localidad o en otro país, pero en determinados momentos uno desplazarse en avión, en tren o en coche, poder llegar a volver a ver su familia, estar con ellos, pero aquí el llamado de Dios era un llamado tan personal como el que verdaderamente quiere hacernos a cada uno de nosotros. Estaba Eliseo renunciando a toda una vida de confort, porque era un hombre de una posición adinerada. Iba a seguir a Dios y no sabía lo que iba a pasar, no sabía dónde iba a dormir, como Elías, no sabía lo que iba a comer. ¿Os acordáis como los cuervos cuando le llevaban el pan? No sabía todo lo que iba a pasar y estaba diciendo con su actitud, con sus hechos, que iba a dejarlo todo por servir a Dios. No por seguir a un hombre, sino por servir a Dios, para hacer que la gloria de Dios pudiera resplandecer en medio de una nación, en medio de unos tiempos tan difíciles y tan hostiles, tal vez como los que tenemos ahora. Esta era la despedida de Eliseo. Va a seguir al Dios de Israel. Va a dejar toda su vida atrás, todo su bienestar, para servir a Dios, importe lo que importe. Mira, en Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice Jesús: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y es verdad, lo que Jesús estaba diciendo es que no puedes mirar hacia atrás. Y lo que estaba diciendo lo estaban entendiendo todos, porque lo más habitual, una de las profesiones más habituales era la de ser campesino, la de arar la tierra, y uno sabía que cuando estaba arando la tierra, cuando estaba llevando esos bueyes junto con el arado, en el momento que uno mirara atrás, desviara la mirada, lo más fácil es que de esta mano hiciera más fuerza que esta, y entonces los bueyes se torcerían, haciendo que el arado no fuera un surco recto en la tierra, sino que fuera un surco torcido, y estropearía así la labor de la siembra. ¿Sabes? No podemos mirar atrás, tenemos que seguir hacia la meta, tenemos que seguir al supremo llamamiento que tenemos cada uno en Cristo Jesús. ¿Os acordáis del joven rico en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos habla de él? Mira, en la traducción del lenguaje actual que encontramos en Mateo, capítulo 19, versículos del 20 al 22, nos dice: entonces el joven dijo: todos estos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Esto se lo estaba diciendo a Jesús, y Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Caray,
Vende todo, déjalo todo y conviértete en uno de mis seguidores. Y este sigue siendo el llamado de Jesús. Hermanos, verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que dejarlo todo para servir a Jesús, para seguir sus caminos, para hablar a otros de las cosas maravillosas que Dios está haciendo y hará y ha hecho en nuestras vidas. No podemos pensar en vivir a medias, no podemos pensar en vivir haciendo nuestra voluntad, agradándonos a nosotros mismos e intentando agradar a Dios. No, tenemos que agradar a Dios con todo nuestro corazón y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque ese debe ser nuestro deseo, el de agradar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Fíjate, cuando el joven, dice la palabra de Dios, que cuando el joven oyó eso se fue muy triste, porque era muy rico. Y sabes, tú y yo podemos ser muy ricos en muchas cosas. No hace falta que seamos millonarios para tener apego a ciertas cosas en esta vida. Quiero decirte que tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, hoy estamos aprendiendo en que hay que dejarlo todo por servir, por amor a Dios, por amor a Jesucristo, que no podemos seguir mirando atrás, que no podemos vivir a medias, que tenemos que vivir entregados a Dios y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a vivir esa vida de entrega como Elías la tuvo, esa vida de entrega como Eliseo la tuvo, que Dios nos ayude, ¿verdad?, porque estamos en esos tiempos tan duros, tan difíciles, que necesitamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a acabar haciendo una oración. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a vivir esa vida íntegra, esa vida en la cual tú te glorifiques en medio de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro corazón, perdona nuestra mente, límpiala, Señor, sana nuestra mente, sana nuestro corazón, y ayúdanos a vivir de verdad para ti, Señor. Señor, haz la obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque nos sentimos sucios, nos sentimos que no estamos haciendo muchas veces lo correcto. Señor, ayúdanos a hacer lo correcto, a mirar a ti y a dejarlo todo por amor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos depender de ti y te pedimos tu ayuda, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Y bien, que el Señor nos bendiga, que tengamos una buena tarde de este domingo. Recordar, los más pequeños, que dentro de un ratito tenéis vuestra escuela dominical. Y bueno, que el Señor nos bendiga en esta semana que comenzamos. Acordaos, el jueves tenemos una reunión presencial en la iglesia en Barcelona, calle Travesía de San Antonio, número 14, a las 8 de la tarde. Que el Señor nos bendiga. A las 2:30. Bueno. A las 2:30. Venga, corriendo a la escuela dominical. A la escuela, venga. Adiós.